Vamos a hablar ahora de economía. Las postales de la crisis continúan. ¿Es verdad que hay brote verde? No, nosotros vemos que la recesión terminó técnicamente en noviembre. Tenemos buenos datos de despacho de cemento, tenemos superávit comercial en el último trimestre del año pasado. El salario real promedio también aumentó en enero. Hay algunos datos que por supuesto todavía no se sienten palpablemente en la calle, pero vemos que eso es el inicio de una mejora y que vamos a tener un año de recuperación liderado sobre todo por crecimiento de exportaciones y por recuperación del salario real y la jubilación. Porque eso se va a empezar a sentir en el segundo y en el tercer trimestre con las paritarias, con el aumento de las jubilaciones. Este año va a haber muchos dólares en el mercado porque tenemos los dólares de la cosecha, que si tenemos en cuenta que el año pasado tuvimos la peor sequía en 50 años, va a haber mayor liquidación que el año pasado, con lo cual eso va a tener un impacto fuerte. Tenemos el Banco Central que compró muchos dólares y tenemos el Tesoro que tiene una posición neta muy fuerte positiva en dólares que va a tener que vender para pagar las cuentas en pesos. Así que va a haber mucho sube el dólar entonces, si hay tantos dólares? Bueno, sube poco, ¿no? Digamos, en los últimos 6 meses está muy estable. Más o menos. Si vos, no, depende de donde se lo vea, digamos. Si lo ves, en los últimos 6 meses está muy estable. Bajó y volvió a subir, ¿no? Y el tipo de cambio real, que es el que miran los exportadores, está fijo. Y eso, muchos se preocupaban, bueno, se va a apreciar el dólar, las exportaciones van a ser menos competitivas, y eso no está pasando. Cuando nosotros salimos a la calle con nuestras cámaras y le ponemos el micrófono a la gente, lo que escuchamos es gente que cambia dramáticamente sus consumos, que deja de consumir gaseosas y no porque precisamente hayan entrado todos en una dieta colectiva, que dejan de usar energía eléctrica o gas y no precisamente porque se hayan convertido en ecologistas que están contra los combustibles fósiles, en gente que deja de comer carne de vaca y no porque se hayan hecho vegetarianos, en gente que deja de comer pechuga de pollo y pasa a comer alitas, no porque se hayan convertido en ciudadanos estadounidenses fervorosos del pollo frito, sino que tienen que ver con cosas que están generando cambios dramáticos, deterioros en la calidad de vida de mucha gente. Sin embargo, lo que uno escucha, ustedes veían recién, algunos de los voceros del gobierno hablan una especie de que bueno, que otra vez, no dicen lo peor ya pasó, porque es una frase remanida y que les generó mucho dolor de cabeza, no hablan tampoco estrictamente de los brotes verdes, pero suena un poco a los brotes verdes, o como en este caso el ministro Duhovne, que nos pinta una especie de futuro venturoso. Creemos que secuencialmente todos los meses la economía está un poquito mejor que el mes anterior y en ese contexto la recaudación va a ir recuperándose gradualmente y que en pocos meses va a estar creciendo por encima de la inflación, cosa que en este momento no ocurre. Mientras tanto, lo que debimos hacer es reprogramar parte de nuestro programa de gastos para reaccionar a esa recaudación un poco más baja que la esperada. Bueno, ahí lo tiene el ministro Duhovne. Es sabido que los ministros de Economía tienen que ser como eternos optimistas, y bueno, esto, pero una cosa es el optimismo y otra es, no sé, yo diría casi la esquizofrenia. Cuando uno compara con los datos de la realidad, los datos de inflación volvieron a subir, hubo como un conato de estremecimiento respecto del dólar, ahora el dólar bajó porque están dispuestos a jugar, a poner plata del FMI, de los chinos, de quien sea, para mantener el dólar pisado, pero volvieron a subir las tasas. Qué sé yo, nada que cambie lo que venía, por lo que venía sucediendo desde el año pasado, pero mejor lo voy a preguntar a Miguel Bogiano, que es economista. ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bueno, lo que vos describías recién del consumo es la descripción de una economía que está en recesión y que difícilmente repunte este año, o en el mejor de los casos muy levemente, pero todo esto que tiene que ver con la dinámica de la inflación y la dinámica del dólar viene en realidad por el hecho de que el balance del Banco Central, es decir, lo que tiene el central en sus activos, bueno, tiene un problema. Suena poco. No es tanto que suena poco, sino que lo que antes eran las LEVAX, que todos sabíamos que era una bomba de tiempo, una bola de nieve, estrictamente mutó, se la redujo muchísimo vía licuación, pero el problema de fondo no se cambió, sino que se reempaquetó, y antes las LEVAX tenía acceso tanto a los bancos como a los individuos. Hoy a las LELIQ, que son las letras de liquidez, tiene acceso solamente los bancos,
Pero también los fondos de inversión extranjeros, ¿o no? A través de los bancos. A través de los bancos podrían tenerlo, sí. Pero estrictamente... Hay bicicleta, hay compra y especulación. Bueno, fíjate que en esto hay que también entenderlo bien. Tanto que se hablaba de que las LEVACs eran simplemente un vehículo de especulación, te diría que el grueso de la gente terminó perdiendo el LEVAC, salvo que terminó saliendo en mayo. Pero no me quiero meter tanto en eso. Lo importante es que la dinámica que vos tenés es que las LELIQ lo que están haciendo es incentivar a que la gente coloque sus pesos en plazo fijo. Acá hay 1 billón de pesos en plazo fijo. ¿Es sostenible eso? Y lo que tenés que preguntarte, fíjate algo que decían recién, que el dólar está estable hace 5 o 6 meses. Pero la inflación no. Pero no solo eso, a mí más que me preocuparía que el dólar esté estable hace 5 o 6 meses, porque la persona que tiene pesos en plazo fijo, lo único que hace es mirar de reojo el dólar y ver en qué momento se va a empezar a mover. Dice, porque más todos sabemos que tarde o temprano la inflación termina reacomodándose con el dólar. Bueno, exactamente. Entonces, cuando vos tenés un dato tan malo de enero y un dato todavía peor de febrero, y uno fíjate marzo... el esfuerzo que tiene que hacer el Banco Central con la tasa de interés para convencer a la gente que se quede en pesos, y todavía no queda claro que ello haya sido exitoso, porque esta semana la suba de tasa fue casi de 6%, 588 puntos básicos, y el dólar apenas se retrajo un poquito. Es decir que hay que ver cómo termina absorbiendo el mercado esto, y yo siempre marco que lo que hay que ver es lo que dice el mercado, que vota todos los días, y para eso el dinero institucional se mueve en los bonos. Y el bono que tiene más liquidez de Argentina es el Bonar 24 en dólares, y ese es como el termómetro donde el mercado vota todos los días si le crea al programa, no le crea al programa, y ha perdido credibilidad. E incluso hoy, que el dólar cayó y que subieron las acciones argentinas en los Estados Unidos en el orden del 4 o 5%, el bono principal de Argentina en dólares arrancó 1,5 arriba y terminó ligeramente en negativo. Sí, eso es muy importante. Si el consumo baja, como está cayendo drásticamente, ¿por qué siguen subiendo los precios? Si se supone que no hay más emisión, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, vos dijiste bien, esto de que se supone que no hay más emisión, porque la emisión la tenés metida en los intereses de estas letras de liquidez, porque queda a la vista que es emisión futura que va a llegar tarde o temprano, y ahí empieza el juego de las expectativas. Para vos poder controlar la inflación... ¿Cómo llega a los precios? Porque los precios siguen subiendo. Baja el consumo de lácteos, suben los lácteos. Baja el consumo de fideos, suben los fideos. Los precios siguen subiendo, eso es correcto, pero me parece que hay una cuestión de expectativas principalmente, porque acordate que empecé casi diciendo que para que un banco central pueda ser creíble y básicamente le crean en lo que dice que va a hacer, que es algo que Sandleris no heredó, porque Sandleris llegó a un banco central sin credibilidad y sin reputación, vos tenés que poder tener un balance sano. Y el balance del Banco Central es que debe un montón de títulos, debe esas letras, y es una deuda que algún día va a tener que pagar. Que algún día va a tener que pagar. Entonces, es muy difícil creerle a una autoridad monetaria que te dice que va a poder controlar la inflación cuando tiene un Banco Central que no está en buenas condiciones. ¿Por qué el gobierno no para de subir las tarifas? Es una buena pregunta, porque es un balde de nafta sobre la inflación todos los meses. Pero más allá del balde, más allá del balde sobre la inflación, es un balde sobre sus chances electorales. Definitivamente hemos recuperado, esto hay que decirlo, no por mérito del gobierno, sino por mérito de todos los privados que pagamos tarifas más caras, la posibilidad de tener energía propia y desarrollo de energía. Pero en buena parte, lo que antes era subsidio del gobierno, ahora lo estamos pagando los... Que nosotros estamos subsidiando a las petroleras. No necesariamente. A las gasíferas. No necesariamente. Hay, sí. ¿A quién estamos subsidiando? No es que estamos subsidiando, estamos pagando el costo. Y en algunas cosas se está subsidiando el desarrollo de algunas actividades. Y a mí me parece que la suba de tarifas pretende ser una zanahoria para poder conseguir inversiones que son multimillonarias, que vos necesitarías para Vaca Muerta, que necesitarías del orden de los 30.000 millones de dólares. Así que me parece que es una apuesta que va en paralelo, casi pensando que se necesita de ese enorme capital
para venir a la Argentina. Sí, pero la gente no puede pagar más tarifas. Bueno, Digo, por ¿por eso- qué vamos a seguir financiando una cosa que Por algún eso día dará? yo te digo que para mí es una sorpresa que hayan insistido. Yo, después de la escapada del dólar del año pasado, si vos me preguntabas, yo dije, bueno, las tarifas se atrasarán nuevamente. Yo no creo que sigan a fondo con eso. También hay que tener en cuenta que como Argentina es la tierra de los vivos, cuando vos pagás la tarifa de gas o de luz, si te pones a ver, en ninguna jurisdicción es lo mismo, porque una intendencia le carga alguna cosa, otra intendencia le carga otra, una provincia. Es decir, la voracidad política hace que en la boleta de luz y de gas, además, estemos pagando impuestos de todos los colores que son difíciles de identificar o de discriminar. ¿Quiénes son los ganadores con el gobierno? ¿Quiénes son los sectores ganadores de este gobierno? Además de las energéticas. Lo que pasa es que cuando a un país le va mal, no gana nadie. Fíjate la aprensión que la población tiene por el kirchnerismo, que Macri todavía tiene chances con el desastre que ha hecho. Con 3 de los 4 años recesivos. O sea, estamos hablando de que todavía es el que en principio, por poco margen, pero que mejores chances tiene, teniendo 3 de esos 4 años recesivos. Es inédito. Lo cual yo creo que este año, cuando no hay nada bueno para mostrar de economía, me parece que lo que van a estar mostrando es la agenda judicial, todo lo que puedan. Es lo que yo haría si estuviera en su lugar, porque no hay mucho bueno para mostrar. Y lo mejor que le puede pasar es que no pase algún desastre, porque los ingredientes para que pase algo malo están. Porque ¿qué es algo malo? ¿Una corrida? Por supuesto. Una corrida que es una corrida que vos no sabés dónde termina, porque justamente 1 billón de pesos son los que están en plazo fijo, pero si sumás caja de ahorro y depósitos a la vista son 2 billones. O sea, son muchos pesos. No hay manera de pagarlos. No, si esa masa de dinero empieza paulatinamente a irse del sistema, a volcarse al dólar, no hay plata del Fondo Monetario que te cubra, porque además el plan está en administrar esa plata de manera dosificada. Acordate que a Federico Sturzenegger le sacaron 2.000 millones de dólares en 2 días y acá están hablando de venderle ¿Y a Caputo le sacaron 12.000 en un mes? Caputo creo que estaba deliberadamente haciéndolo porque estaba desarmando las Levax. No sé tanto si se las sacaron. Porque ahí ya estaba la dinámica desatada. Me parece que al que se lo sacaron más rápido fue a Sturzenegger en la zona de 20, 21 pesos, que fueron 2.000 en 2 días, o 1.500 en un día. Fue un jueves y un viernes muy notable. Y si ahora estamos hablando de 60 por día, bueno... ¿Te parece que no alcanza? Esto, el 60 millones por día es lo que anunció los jóvenes que iban a poder bancar. Si te viene una situación de maremoto, no te alcanza, obviamente. Si te viene una situación de corrida, obviamente que no te alcanza. Pero la dificultad para los economistas es que no hay manera de saber ni en qué momento, ni si se va a producir. Lo único que podemos decir... Está bien, es que se va a producir. Lo único que podemos decir es que la probabilidad aumenta. ¿Y por qué? Porque justamente vos dependés de que coincidan decenas de miles de voluntades de gente que tiene plazo fijo, que vos no sabés en qué momento puedan decidir irse al dólar. Ahora, lo que sí sabés es que si después de tanto tiempo el dólar está fijo y la inflación no paró. Y la inflación no paró. Y ellos lo que ganan, porque la tasa del ELIC está en 64%, pero la del plazo fijo está bastante más abajo. Así que ellos mensualmente, déjame redondear, ganan más o menos 3,5% por mes. Es lo que el dólar te recorre en un día o en 2 días en el momento que se desboca. Entonces el que está sentado en pesos dice, ¿hasta cuándo voy a querer seguir jugando el juego de cobrar intereses en pesos? ¿Y hasta cuándo y en qué momento voy a decir, ya está, suficiente lo jugué y me dolarizo para defenderme? No te ayuda tampoco la incertidumbre electoral, que no sabes si Cristina va o no va, quién es el candidato del peronismo Pero olvídate federal. un poco de la política. Supongamos que el gobierno pudiera mantener el dólar más o menos quieto con este esquema de tasas altas y poder apagar el incendio vendiendo dólares. Supongamos que igual en algún momento a este gobierno o al otro le puede estallar la bomba. ¿Cómo se desarma la bomba? Lo que tendrías que tener es... muchos dólares. Muchos dólares para limpiar todos esos pesos que sobran. Son los pesos que le sobraban a Federico Sturzenegger en el principio, que lo fueron armando y lo fueron armando. Porque el Banco Central... maquinita, es emisión. Sí, porque el Banco Central en realidad, cuando llegó el gobierno, prácticamente no tenía reservas. 0. ¿Entendés? Cristina se las había llevado y había dejado un papelito que decía, le debo la plata.
que esas son las letras intransferibles que tiene el Banco Central. Eso es lo que pasó. Lo hizo contablemente con bastante elegancia, pero es eso. Entonces recibieron un Banco Central quebrado. Ahora, ellos fueron los que decidieron decir, no, está todo bien, acá no pasó nada, y nunca comunicaron esas cosas. Pero esa es la realidad. Recibieron un Banco Central en paupérrimas condiciones.